Sí. Ando. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la estratificación social que surgió en la época colonial, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros hemos venido desarrollando ya varios aspectos relevantes, varios aspectos importantes que tienen que ver con la vida dentro de la época colonial. Sí, son varias características, son varios instrumentos, varias herramientas que nosotros utilizamos al momento de comprender y al momento de especificar lo que fue la vida dentro de la época colonial. Como tal, la época colonial, ustedes recordarán que se refiere prácticamente a las formas de existir, a las nuevas culturas, a las nuevas sociedades, a las nuevas etnias, a las nuevas estrategias que formaron parte de el entorno y el contexto dentro de los referentes importantes a partir de una conceptualización diferente. Ustedes recordarán, nosotros hemos venido viendo cómo fue la forma de imposición de la época colonial, cuáles fueron estas características, sí, quizás de cierta manera también cómo se estructuraron, qué formas quisieron y de qué formas quisieron imponer, cuáles fueron las imposiciones mediante la religión, las instituciones evangelizadoras, también habíamos visto lo que era, por ejemplo, el lo que era directamente el encuentro dentro de las referencias ideológicas, qué función cumplieron las misiones, qué función cumplieron también lo que fueron las catedrales, las iglesias, sobre la erradicación obligatoria de los indígenas de sus creencias, de lo que ellos eran, ¿sí? Prácticamente este fue un largo, muy largo suceso, muy largo evento histórico para lo que es América directamente.
Prácticamente podemos decir que se transformó en su totalidad todas las características iniciales de los nativos. Por eso es que nosotros cuando estudiamos a América siempre identificamos lo que es la era y la época precolombina y la era y la época, lógicamente, ya de la colonia precolombina sobre las sociedades y estructuras étnicas que se ubicaron en el territorio antes de la llegada de la colonización. Y con la llegada de la colonización, lógicamente ya todo este cambio, toda esta transformación, todos estos elementos característicos que formaron parte de lo que nosotros conocemos actualmente como la realidad, lo que nosotros conocemos actualmente como entorno, como contexto, como características iniciales sobre una nueva forma de sociedad. Recordemos que dentro de todo esto, nosotros habíamos estudiado también a lo que se refiere como el sincretismo, ¿sí? ¿Qué es el sincretismo? Pues lógicamente el sincretismo se refiere a entender cuando dos sociedades, dos contextos, dos mundos como tal se ponen en contacto, lógicamente el uno muy diferente al otro, y al encontrar como tal muy características sumamente diferentes, características sumamente externas la una de la otra, buscan tanto la cultura más oprimida, encontrar un punto medio en el cual, aparte de la cultura que se le ha impuesto, poder buscar como un pequeño nicho en el cual expresar lo que ellos son, expresar lo que prácticamente funcionan como tal dentro de esta realidad y dentro de este contexto. De acuerdo a ello, nosotros también es fundamental que entendamos cuál fue la estratificación social en la época colonial. Hemos entendido ya lo que fue la religión, hemos entendido lo que fue la forma de trabajo, hemos entendido lo que fueron estas situaciones económicas, también cómo se manejó la ideología, la imposición de estas ideologías, la función que tuvo la iglesia, todos estos elementos. Ahora, lógicamente, como ya parte de una nueva realidad, como parte de un nuevo contexto, es importante que nosotros reconozcamos que de una o de otra manera existió lo que conocemos como la estratificación social. ¿A qué se le conoce como estratificación social? Pues lógicamente a estos grupos que se forman a partir de la división de la sociedad, del entorno y del contexto. Las sociedades por naturaleza se caracterizan por transformarse. Las sociedades por naturaleza se caracterizan por estar en constantes cambios, estar en constantes evoluciones. Pero en este caso, recordemos que en la época colonial, nosotros nos estamos especificando en sociedades y civilizaciones con reglas diferentes, con formas de vida diferentes, con características totalmente externas a lo que nosotros conocemos y entendemos dentro de nuestra realidad. Entonces, prácticamente lo que entendemos dentro de este contexto es que de una o de otra manera, todos estos referentes marcan la división. Si estamos hablando de que es una sociedad más poderosa, invadió un territorio y oprimió a otra sociedad, lógicamente vamos a entender que se va a hablar de una clasificación, de una división, donde siempre va a existir el privilegio para unos cuantos y de otra manera el tipo de trabajo forzado para otras. Creo yo que ya a mayores rasgos nosotros pudimos entender en las anteriores clases qué tipo de división social existía en la colonia. ¿Esto por qué? Porque lógicamente recordemos que hablábamos de quienes tenían el acceso a la educación, quienes tenían el acceso al trabajo, quienes se dedicaban 100% al área del latifundio, de la minería, del obraje, del concertaje, qué labor cumplían las mujeres. Entonces, de acuerdo a las actividades que realizaban, a las actividades que desempeñaban, podemos entender que directamente cumplían con estas normativas, cumplían con estos labores. De una o de otra manera, todos estos encuentros, todas estas características forman parte de una nueva sociedad, forman parte de una nueva tradición, de un nuevo contexto, de lo que nosotros entendemos como tal, directamente entendiendo para la transformación, para el avance. De una o de otra manera, sea cual sea el contexto del cual nosotros nos estemos enfocando, siempre van a existir las divisiones, incluso en la actualidad. Si bien es cierto actualmente, como tal, no entendemos o no vemos reflejado al 100% una estratificación, porque ya la estratificación se refiere a que
fundamenta como ley dentro de la política, dentro de las normativas de las sociedades. En este caso, se supone que nosotros en la actualidad estamos hablando de sociedades equilibradas, de sociedades igualitarias, sociedades que se preocupan las unas por las otras, sí, en el cual se supone que todos debemos tener el mismo acceso y el mismo beneficio a todos los derechos, de igual manera a todos los deberes. Pero directamente somos producto de una evolución, somos producto de un avance, somos producto de la trascendencia histórica de la sociedad. ¿Y esto qué provoca? Que lógicamente de una o de otra forma se mantengan en la actualidad aún muchos elementos que conformaban parte de estas sociedades. En este caso, como tal estratificación directamente visualizada no existe, pero sí existen muchas diferenciaciones en la realidad, muchas diferenciaciones en el contexto, muchas formas en las cuales nosotros entendemos y comprendemos que de una o de otra manera existen elementos que dividen, existen elementos en los cuales siempre nos recuerdan que hay una persona poderosa, que hay una persona menos poderosa, que hay una persona privilegiada, que hay una persona que tiene acceso a más cosas. Y esto es una clasificación dentro de la forma de vida, dentro del acceso, dentro de todo lo que nosotros encontramos, prácticamente porque existió anteriormente como parte de la época histórica muchas sociedades que se caracterizaron por ello, por la división, en el cual los poderosos tienen privilegios y los menos poderosos tienen que dedicarse al trabajo, tienen que dedicarse y esforzarse aún más al 100% para poder tener acceso a lo mínimo, a lo básico. Entonces, es así que nosotros lo que haremos en la presente clase es estudiar y entender a lo que se refería como tal la estratificación social dentro de la colonia. Recordemos que la estratificación social se caracterizaba por castas y estamentos, ¿sí? Vamos a detallar ya más adelantito qué son las castas, qué son los estamentos y lógicamente cómo eran estas divisiones sociales dentro de la época colonial. Para ello y para comenzar con nuestra temática, vamos por favor a visualizar el siguiente video que nos habla sobre un breve resumen de la estratificación social en la época colonial. Vamos a ver, esto es un resumen para adentrarnos al tema. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, estratificación social en la época colonial. Vamos a iniciar. En el Nuevo Mundo, más tarde llamado América, la estratificación social respondía a una razón de sangre. Decían los españoles que si la sangre era limpia, iban en el primer grupo, por ejemplo, los españoles y criollos, y la mezcla de sangre iban en un segundo grupo, por ejemplo, negros, mestizos y mulatos. Eran los principales grupos novohispanos. El sistema de castas sirve para describir, entender y representar la sociedad colonial latinoamericana. Fue un sistema jerárquico racial basado en una clasificación según la proporción de sangre español. Los grupos étnicos dentro de la sociedad colonial son los siguientes: españoles o peninsulares. Eran los europeos que vinieron a conquistar y colonizar los distintos territorios en América. Se caracterizaron porque fue el grupo que tuvo el poder político, económico y religioso. En Nueva España o México recibieron el calificativo de gachupines. Los criollos fueron hijos de españoles nacidos en América. Aunque gozaron de buena posición social y económica, no ocurrió lo mismo en el campo político, donde solo desempeñaron cargos de poca importancia. Este grupo, a partir del siglo XIX, luchó por sus derechos políticos, por lo que fueron los principales protagonistas de la independencia política de las colonias. El indígena, también llamado nativo o autóctono, es el primer habitante de las tierras americanas. Los mestizos constituyeron uno de los grupos mayoritarios de la sociedad colonial. Eran el resultado de la unión de indígena y español. El pardo es la persona que reúne la mezcla de tres grupos sanguíneos: indígena, negra y española. Ladinos son los indígenas que adoptaron la forma de vida de los españoles, tal como el idioma, la vestimenta, la comida. Hoy día este grupo es importante en América. Sambo es el hijo de indígena y negro o mulato. El mulato es el hijo de negro y de blanca o viceversa. Y negro son las personas traídas del continente africano en condición de esclavos. También otros nacieron en el continente americano.
Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos Bien, dentro de la estratificación social, nosotros hablamos de ciertas actividades económicas. Nos dice que todas estas estructuras se refieren a diferentes formas y actividades que se desempeñaron dentro de la época colonial. Quiere decir que de acuerdo a la estratificación a la que pertenecían o de acuerdo a la casta o a la clase social a la que pertenecían, lógicamente tenían funcionalidades. En este caso nos dice que las actividades económicas, educativas y artísticas en la colonia tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás. Cada grupo con sus prohibiciones y limitaciones. Aquí tenemos el contexto específico, ¿sí? Todo se resume a esta parte donde nos dice las estratificaciones tuvieron la finalidad del dominio de un grupo social sobre los demás. Quiere decir que siempre iba a existir un más poderoso, siempre iba a existir uno que tenga el rol de mandatario, uno que se sienta poderoso ante el resto, siempre se iba a mantener esa característica. En este caso, dentro de lo que es la estratificación social, nosotros tenemos diferentes conceptualizaciones, que son castas, estamentos y clases sociales. Iniciamos estudiando lo que son las castas. Nos dice que las castas se caracterizan, vamos a ver conceptualizaciones para ya después de especificarlos bien dentro de la época colonial. Las castas se refieren a grupos sociales en el que el individuo pertenece por motivos étnicos o religiosos, desde su nacimiento hasta que muere, y no puede cambiarse a otro grupo social. Ustedes han escuchado hablar cotidianamente sobre divisiones sociales, en el cual la mayoría, en un 95%, las divisiones sociales se caracterizan por el ámbito económico. Quiere decir que una persona, de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga, pertenece a un grupo en específico dentro de la sociedad. Si una persona tiene mucho dinero, puede alcanzar un puesto alto dentro de la sociedad. Si una persona no tiene tanto dinero, se mantiene en un estatus medio. Y si no tiene nada de dinero, se mantiene en un estatus social bajo. ¿Pero qué quiere decir? Que prácticamente se puede movilizar. Pero cuando nosotros hablamos de la casta, directamente se refiere a los motivos étnicos, generalizado, entendido desde una perspectiva del color de piel. Reconocemos que no somos capaces de cambiar el color de piel, por ende, lógicamente vivimos en una sociedad en la cual, mientras más claro es el color de piel, pertenecen a una casta más alta. Mientras más oscuro el color de piel, se pertenece a una casta más baja. Entonces, las personas, por más que quisiesen hacer los intentos mucho más dentro de esta época en la cual se buscaba, se anhelaba tener el poder, se buscaba y se anhelaba el tener un grado de privilegio, lógicamente no podían cambiarse a otro grupo social. ¿Por qué? Porque ya desde el nacimiento estaban destinados a pertenecer a uno en específico. De igual manera, dentro del ámbito religioso, ¿por qué? Porque todavía no se desarrollaba como tal el conocimiento de una religión alterna o quizás la libertad de pensamiento religioso. Estamos hablando de una época en la cual ya la religión venía por costumbre, la religión venía por familia. De acuerdo al contexto en el que la persona se desarrollaba, pues lógicamente era el tipo de religión que tenía que profesar. Directamente a ello, que es lo que nosotros entendemos entonces que de una o de otra forma
La casta social se refiere directamente al tipo de vida que tiene que desarrollar una persona de acuerdo a su nacimiento y por su color de piel e ideales religiosos. Por otro lado, tenemos lo que son los estamentos. Nos dice que al igual que las castas, los estamentos son grupos donde se accede por nacimiento, con la diferencia de que la pertenencia está determinada ya no por condiciones étnicas o religiosas, sino por razones socioeconómicas, políticas, culturales y profesionales. En este caso, sí se puede cambiar de un grupo social a otro. ¿Por qué? Porque lógicamente entendemos que existen posibilidades de que las personas puedan tener dinero, puedan entender la cultura de una manera diferente, puedan estudiar, puedan convertirse en personas letradas y puedan cambiarse de estamento. Es lógico entender que estos cambios de estamento no eran tan fáciles de realizar. ¿Por qué? Porque para considerar que una persona sea profesional tenía que hablarse directamente de que está accediendo a las letras, de que está siendo partícipe de una educación. Y la educación, recordemos que la clase pasada estudiábamos que no era de accesibilidad para todos. La educación era netamente un privilegio para personas poderosas, para hombres, generalizadamente para hombres que tenían algún grado de importancia dentro de la realidad y dentro de la sociedad. Entonces, lógicamente, por más que existía la posibilidad de la movilización dentro de los estamentos, no era tan fácil realizar esta situación. Y de igual manera tenemos que lo realizaban mediante situaciones culturales y socioeconómicas que se refiere como tal al dinero. Culturales, lógicamente comprendido desde una realidad de forma de pensamiento. Recordemos que si los indígenas profesaban sus tradiciones autóctonas, no pertenecían a un grado importante de la sociedad. ¿Cuándo les tomaban importancia? Cuando ya aceptaban como tal la religión, por ejemplo, aceptaban la cultura, aceptaban todo este entorno y este contexto nuevo para lo que entendemos dentro de esta realidad. Posterior a los estamentos tenemos lo que son las clases sociales. Nos dice que la sociedad de clases es el tipo de estratificación en que la pertenencia a un grupo está determinada por criterios económicos. Nos dice la cantidad de propiedades o poder adquisitivo. Aquí todos los individuos tienen la posibilidad de ascender socialmente. Clase social directamente al ámbito económico, ¿sí? No entendemos otro entorno, no nos referimos a otro contexto, sino netamente el ámbito económico. Estamento tiene que ver con cultura, profesión, sociedad como tal, pero ya una clase social directamente determinada se refiere a la posición que tenemos de acuerdo a la cantidad de dinero que se posea, ¿sí? Mientras más cantidad adquisitiva se pueda tener, mientras más terrenos, no solamente hablando del dinero físico, sino también de propiedades, ¿sí? Que tan poderoso se era dentro de la realidad, pues lógicamente se podía comprender que se obtenía otros entornos y otros contextos. Es así que entendemos que entonces dentro de la sociedad de colonial existieron castas y estamentos. Nos dice que el sistema de estratificación social durante la colonia fue mixto. Se puede entender desde los conceptos de estamento y casta. ¿Sí? En la colonia se denominó casta a los grupos raciales surgidos de los mestizos que ocupaban el peor lugar dentro de la sociedad, ¿sí? Dentro de la época colonial se procuraba mucho el linaje puro. Era importante que para las personas que eran parte de la realidad y que eran parte de la sociedad, logren mantener su linaje. Mientras más pura era la persona, lógicamente, mucho mejor para formar parte de un contexto importante, de una realidad importante. Quiere decir que de una o de otra manera lo que nosotros entendemos y comprendemos es que para la época que nosotros estamos hablando, lógicamente la diversidad étnica no era importante. La etnia más relevante era directamente la de los españoles. Esta era la que preponderaba y esta era la más poderosa. De una o de otra manera, recordemos que cuando llegan los colonizadores al territorio americano, imponen mucha violencia y también se dice que violaron a muchas mujeres indígenas. En este caso,
de una o de otra manera, recordemos que al realizar estas actividades, lógicamente íbamos a tener como resultado nuevas etnias, íbamos a tener como resultado nuevas sociedades, pero estas sociedades eran consideradas como impuras, no eran consideradas importantes, tenían cierto grado de discriminación por parte de los mismos españoles, por parte de la misma colonia. Es así que se dividieron en tres estamentos, la época colonial. El primer estamento se caracterizó por estar estructurado de blancos españoles con poder político, judicial y religioso, y los nobles indígenas y caciques privilegiados. Todavía en este momento se sigue manteniendo el ámbito de la iglesia. La iglesia sigue teniendo un rol fundamental. Recordemos que prácticamente para la época colonial se gobernaba, el ámbito político estaba caracterizado ¿por qué? Por el manejo de la iglesia y por las leyes políticas. Se tenía que respetar a la iglesia y por ende se tenía que respetar a la corona española. Y de igual manera, cuando nosotros hablamos de nobles, estamos hablando de que tienen algún grado de importancia política dentro de la realidad. Aquí hablamos de nobleza indígena. Son estos indígenas que en algún momento fueron líderes de sus grupos y que la corona española les dio un grado de importancia en su política con la finalidad de que ellos, estos líderes indígenas, apoyen en lo que entendemos como la colonización, ¿sí? Que apoyen en que los indígenas y los aborígenes acepten a la religión, acepten a las culturas, acepten a todo lo que era parte de la imposición que caracterizó la corona española. Tenemos al segundo estamento que nos habla sobre los blancos españoles menos adinerados, blancos criollos nacidos en América normalmente, comerciantes o funcionarios de menor rango. ¿Cuáles son los criollos? Recordarán que habíamos visto en el video, pues lógicamente son españoles nacidos en América, era lo que se les reconocía. No eran tan importantes porque no habían nacido en la tierra propia, en la madre tierra, como se les llama generalmente, pero habían nacido en América, pero seguían siendo de padres españoles. En este caso también nos dice que en el Segundo Testamento se encontraban los blancos españoles menos adinerados. ¿Qué les hacía posicionarse en el Segundo Testamento? El mero hecho de ser españoles. No tenían tanto dinero, pero el mero hecho de ser españoles ya les posicionaba en el segundo rango, ¿sí? Y lógicamente aquí se encontraban los comerciantes o los funcionarios también con un menor rango. En el Segundo Testamento prácticamente podemos entender que estamos hablando de tres estamentos, podemos hablar de clase alta, clase media y clase baja. En el Segundo Testamento, lógicamente se encontraban las personas de clase media. No tenían tampoco lujos exagerados, pero tampoco tenían problemáticas duras en las cuales desenvolverse como lo hacían ya los esclavos, las personas que se encontraban en el Tercer Estamento, en el cual nos dice que se refiere a la gente sin capacidad económica, existiendo el siguiente orden: españoles pobres, masas indígenas, mestizos, mulatos y zambos, africanos y sus descendientes. En la última parte de la pirámide social, de cierta manera, se encuentran los africanos y sus descendientes. Recordemos que los africanos vienen de esto que ya habíamos estudiado en las clases pasadas, vienen de esta situación étnica en la cual su color de piel, lógicamente, por eso nos dice que es una sociedad de castas también, porque su color de piel les hace ser parte de una opresión. El color de piel les hace prácticamente ser parte de una realidad en la cual son sumamente discriminados, en la cual lo que ellos pensaban, el estilo de vida que ellos preponderaban, no interesaba por el mero hecho de ser africanos y lógicamente sus descendientes. Conforme va pasando la sociedad colonial, nosotros podemos entender, y ya con la clase del día de hoy, que prácticamente este contexto de la llegada de los españoles al territorio americano fue sumamente importante. Produjo varios cambios, varias transformaciones, prácticamente alteró todo lo que sucedía y funcionaba dentro del territorio americano.
alteró todas las herramientas políticas, sociales, económicas y culturales para crear una nueva sociedad. Conforme fueron pasando los años, conforme fue pasando el tiempo, lógicamente ya esta sociedad se fue adaptando, se fue transformando y ya los indígenas crearon este sincretismo en el cual aceptaron como tal la nueva cultura, aceptaron como tal la nueva realidad y ahora lo único que les quedaba es formar parte de esta nueva sociedad colonial, pero siendo parte también ellos, dándoles como este toque extra, dándole estas características que lógicamente eran parte de los indígenas, eran parte de sus tradiciones, de sus creencias, de su forma de vida, de lo que eran ellos desde sus inicios. Conforme ya van pasando las generaciones, también se iban olvidando ya de lo que eran nativamente los aborígenes y ya solamente se encontraban en una sociedad con una nueva cultura, con nuevas imposiciones y que prácticamente ha dado como resultado lo que somos nosotros hoy en día. Sí, las características que nosotros tenemos en la actualidad como seres humanos, como parte de una realidad, como parte de un contexto. Recordemos que nosotros somos producto de la evolución, nosotros somos producto del avance del desarrollo y del mejoramiento del ser humano. Actualmente nosotros vemos cosas quizás como normales, pero en algún momento para los indígenas quizás sucedió como una situación negativa, pero ahora ya son costumbres, son características y tradiciones propias de lo que somos ya como sociedad, como avance, como prosperidad y como trascendencia, chicos. De este tema nosotros también ya para ir finalizando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla ya como un breve resumen de la organización social en la época colonial. Vamos a ver, chicos. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería.
Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Bien, chicos, con ello lo que he querido explicar, ya con este video de finalización, prácticamente aparte de finalizar la clase del día de hoy, finalizamos con lo que es el tema de la colonización y de la época colonial, ¿sí? Como ustedes han podido ver, han sido varias clases, casi 2 unidades en las cuales hemos venido detallando cada uno de los aspectos en los cuales la colonización formó parte de la realidad y del contexto de América y cómo transformó lógicamente la vida de muchos pobladores y fue el inicio de la sociedad tal y cual la conocemos hoy en día, ¿sí? Les agradezco, chicos, por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche. Eso es todo por el tema de hoy. Muchas gracias.